un área que se llama el IFC, donde hay financiamiento específico para proyectos de tipo productivo, por ejemplo, turísticos. Nosotros tenemos, digamos, la idea de generar un desarrollo, digamos, consolidar el desarrollo que se hizo en el turismo a través de algunos elementos interesantes, como son, por ejemplo, el teleférico, generar un atractivo turístico en otro cerro que está a 1000 metros del cerro actual, alargarlo al teleférico, que se como pueda, un recorrido, digamos. Es el cerro de la Delta, que está frente, digamos, cuando ustedes llegan, digamos, a la cima, pueden ver el cerro que está al frente, son 1000 metros más. Eso se puede hacer, es viable. Obviamente nosotros queremos el financiamiento para que el teleférico como sociedad pueda emprender ese proyecto, y obviamente tiene capacidad de recuperarlo porque hay 350.000 personas que suben al teleférico, y esto va a generar un boom adicional porque va a ser un atractivo obviamente interesante, porque vamos a ir al Cerro de la Delta, y en ese Cerro de la Delta la idea es generar nuevos atractivos, por ejemplo, un puente colgante, tirolesas, puentes de vidrios, digamos, con vistas, digamos, hacia distintos sectores, hacer, digamos, un modelo similar al que hizo Vancouver con sus cerros, digamos, y le dio un valor agregado interesante, y hoy explota esa parte del turismo de manera realmente muy particular, y creo que es el modelo a seguir. Sí, en todas las ciudades que tienen cerros pasa eso. Sí, la verdad que hay mucho por hacer. Por ejemplo, en ese lugar, en Vancouver, hicieron un ascensor a las nubes, digamos, que obviamente un emprendimiento muy fuerte, pero no quita, digamos, que como estos son proyectos que se repagan solo en el tiempo, si nosotros conseguimos el tiempo para pagarlo, esos proyectos con la afluencia, digamos, de turismo se puedan pagar. Y tenemos un proyecto que es mucho más complejo, integral, que tiene que ver con el turismo y con el transporte, que es generar góndolas de norte a sur y cruzar también, digamos, por toda la avenida Tabela, por toda, digamos, que llegue desde Limache hasta la Católica, que es un proyecto, digamos, de una complejidad muy superior, pero obviamente eso, digamos, es algo que, si ustedes nos preguntan, ¿es posible o no? Y bueno, ¿góndolas de qué tipo? Góndolas que son utilizadas como medio de transporte, como se hizo, por ejemplo, en México, en La Paz, que se utilizan como medio de transporte urbano, pero también como atractivo turístico. Son parte de los proyectos que tenemos para analizarlo, obviamente. Sí, el tránsito en Salta es como el desafío. Sí. Es el desafío, y además, digamos, ¿es viable o no es viable? Bueno, si nosotros analizamos lo que es el costo de transporte hoy, el combustible, el costo, digamos, en sí del transporte, te hace viable un proyecto como esto, porque obviamente habría nudos distribuidores, pero además es un complemento al sistema de transporte actual. Pero además, en el mundo el sistema de transporte está yendo para ese lado. Obviamente nosotros no podríamos pensar en cosas mucho más profundas y más complejas por el costo, que son subte y cosas que, digamos, es imposible para nuestra provincia. Pero esto, digamos, que son a través de energías más limpias, digamos, con cableados más simples, el sistema se ha hecho mucho más sofisticado y mucho más fácil, digamos, de abordar, porque se ha simplificado mucho. Incluso, por ejemplo, cuando analizamos lo que pasa con el teleférico local, es un teleférico que tiene más de 31 años de instalación, y ese teleférico ya tenía 10 años, o sea, tiene 41 años. Y nos comparaban la tecnología que tiene ese teleférico y la que debería tener, digamos. Nosotros, en una etapa 2, además, digamos, de agregar esos 1000 metros a otro cerro, quisiéramos cambiarlo a ese teleférico y desmontar el actual y ponerlo, por ejemplo, en el Nevado de Cachi, digamos, un lugar que podría ser un tremendo atractivo turístico. Pero bueno, estamos hablando de cosas que no se pueden hacer de un día para el otro, ni de un año para el otro. Requeriría este tipo de financiamiento, que es el financiamiento que nos permite el IFC a través del Banco Mundial, un financiamiento de largo plazo que permita que el área de turismo, específicamente el teleférico, pueda tener el repago a través de lo que el turismo sería consume. la gran apuesta, lo vienen haciendo todos los gobiernos, ¿no? Pero la gran apuesta para conseguir recursos. Sí, porque además, digamos, el turismo, como, digamos, es una de las grandes fuentes generadoras de recursos, pero además nosotros tenemos que lograr, se ha logrado que Salta tenga muchas camas, digamos, y se ha hecho mucho desarrollo en infraestructura, pero tenemos que lograr que la gente se quede en Salta, o sea, que tenga atractivos. Por ejemplo, si nosotros logramos un atractivo... algo para hacer en Salta. Claro, si nosotros logramos un atractivo como este, la gente un día está en Salta, o sea, sube, va al teleférico, hace todos los atractivos. Desayuna, almuerza, cena, se toma un taxi, se toma una coca. Y dentro de muy poco, la confitería del cerro se va a rediseñar. Eso va a ser también un atractivo muy grande.